Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. 15 y 18, ustedes saben que tenemos cada miércoles la oportunidad de conversar, Yo tenía un viejo profesor de pronunciación que decía: no hay que invisibilizar a las D finales, la oportunidad de conversar con nuestro columnista en lo literato, en lo cinéfilo, en el arte en general. Él es estudiante en la carrera de Filosofía y Letras, en la carrera de Letras dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, allá en la queridísima Puan. Es un lector voraz, es un cinéfilo empedernido y es, ante todo, un gran amigo de la casa. Creo que nos escucha Franco Felice. Sí, los escucho muy emocionado por esa introducción tan pomposamente linda, así que nada, gracias, te escucho muy bien, Esteban. Gracias, Franco. La verdad que es lo que siento, tan solo un porcentaje. Es mucho más, pero me lo iré racionalizando a medida que pasan los programas. Eso lo hablamos a solas, ahora vamos con lo nuestro. Franco Felice, bienvenido. Te estoy cargando. Ya sé. Bienvenido una vez más. Primero, felicitaciones, tuvo una muy linda respuesta a todo lo que fue el informe, la columnaza que te clavaste el último miércoles sobre Alberto Laiseca. Y hoy seguimos casi que el mismo rumbo, en un poquito más extremo, porque hablamos de libros prohibidos. Sí, así es. Bueno, primero me alegro mucho por lo de Laiseca de la semana pasada. La verdad que un par de comentarios me han llegado y nada, me pone muy contento. Y sí, hoy quería seguirme moviendo un poco por aquellas cosas que rodean siempre a la literatura y que por lo menos son las que a mí más me interesan. ¿Se me escucha bien? Perdón, porque tengo el micrófono un poco lejos. Sí, fuerte y claro. Perfecto. Esas cosas que son un poco las que a mí me interesan, ¿no? Dentro de lo literario, que es lo más oscuro, lo que sucede alrededor, quizás lo que sucede más allá de las páginas. Y me puse a pensar en cuántos libros había leído, el otro día lo pensaba, ¿no? Cuántos libros leí en mi vida que habían sido en algún momento censurados, prohibidos, limitada su circulación, ¿no? Y primero dije, bueno, es una idea muy general, porque libros prohibidos hay desde que se inventó la imprenta y de hecho hasta la Biblia está prohibida en algunos países, ¿no? Entonces me parecía alguna cosa súper amplia para tomar. Entonces dije, bueno, ¿qué obras de ficción? Vamos a reducirnos a la ficción, que bueno, vos sabrás que yo soy un defensor absoluto y de la barra brava de la ficción en todos sus aspectos. Entonces dije, bueno, a ver, para hablar de literatura prohibida, de libros prohibidos, sería muy fácil mencionar, no sé, libros que fueron prohibidos hace 500 años por la Iglesia, pero no tiene mucho sentido hoy, ¿no? Porque me parece que corresponde más a un síntoma de época, a lo que predominaba, las ideas que predominaban en ese momento. Lo mismo, no sé, hay incluso manuales de tortura de las escuelas de Chicago, y tampoco hablar de eso, porque, viste, me parece como que ir demasiado a lo historiográfico no era quizá lo que yo quería, entonces claro, centrarme más en lo que es la ficción, ¿no? En obras de ficción que cuentan historias, que tienen condimentos, bueno, propios de la ficción, pero que, bueno, por A o por B han sido limitadas, censuradas, prohibidas. Tuve la suerte, elegí 3 para hoy, tuve la suerte de poder leer esas 3, así que las puedo también discutir con un cierto criterio y bueno, nada, compartir un poco esta parte más oscura de los libros aparte son libros dentro de todo recientes, son del siglo pasado, así que no nos vamos tan atrás. Hay diferentes temáticas, vamos ir viendo obviamente las imágenes y nos vas a ir ahondando en este listado, en este podio que has armado, y todos tienen una historia digna de escuchar detrás, ¿no? Como para entender por qué la censura, que en algunos casos perdura hasta el día de la fecha. ¿Por cuál querés arrancar? ¿Cuál viene primero en ese listado? Mirá, hay un libro que yo lo leí hace muchísimos años, lo leí, voy a decirlo, me da mucha vergüenza, pero lo leí en PDF, cosa que nunca suelo hacer, pero lo leí en PDF porque justamente es difícil de conseguir, ¿no? Sí. Ahí viene también un poco la gracia de esto. Es una novela del año 1977 que es de Stephen King, un autor que conocemos todos, que ya lo hemos nombrado en esta columna, pero bueno, más allá de eso todos sabemos quién es Stephen King. Es una novela llamada Rabia, el título original es Rage en inglés. La primera novela que él escribe es del año 77, es la primera novela que él escribe bajo el seudónimo de Richard Bachman, que era un autor ficticio que él usó para publicar algunos libros, por recomendación de un editor que le dijo que no era tan bueno que publique tantas cosas seguidas, porque Stephen King, si por algo se caracteriza, es por ser
muy prolífico. Entonces en un momento le dijo, bueno, nada, publicar con otro nombre o bancar un poco. Entonces lo que empezó a hacer es a publicar algunos libros con este seudónimo de Richard Bachman. Rabia es una novela que, bueno, el argumento es bastante sencillo, ¿no? Está contada en primera persona y cuenta la historia, más o menos documentada durante 2 o 3 días, de un estudiante de una escuela secundaria de Maine, de un pueblo de Estados Unidos, que un día, a ver, es algo bastante, lamentablemente se ha escuchado mucho esto, un día va al colegio con una ametralladora y mata a muchos alumnos y hiere a otros cuantos, ¿no? Provoca lo que sería lo que después se llamó school shooter, Claro. que bueno, se han escuchado un montón de noticias de eso hasta el día de hoy, sobre todo en las escuelas de Estados Unidos, ¿no? Pero acá lo interesante que es, me parece que esta novela es la primera novela de Stephen King, es una de las primeras de por sí que él publica, ¿no? Pero es una de las primeras novelas en las que él un poco se corre quizás del elemento sobrenatural que pobló sus primeras novelas, porque las primeras novelas de él tenían mucho elemento sobrenatural, ¿no? Sí. En esta novela es algo totalmente verídico y que aparte me parece correcto quizás profundizar en eso para entender el porqué de la censura. Así que si me dejás me explayo un poco. Sí, por supuesto. Esto resulta porque Stephen King en ese momento, cuando escribe esta novela, estaba trabajando en un colegio como profesor de literatura. Entonces un poco se le empiezan a aprender esas antenas, ¿no? A ver cómo era el comportamiento de sus alumnos, la mayoría eran adolescentes, entonces como que comenzó a pensar algo malo que podría pasar. Y es la primera novela de King que se utiliza un recurso, o que por lo menos una característica muy común de su literatura, que es lo que él llama presión fóbica social. ¿Qué es la presión fóbica social? Es ese miedo que tiene la sociedad a cosas que pueden ocurrir en la vida real que están exentas de elementos sobrenaturales, como es en este caso una masacre escolar, ¿no? Esto es interesante comparar un poco, ahí vemos una foto de King ahora en sus días, es muy interesante comparar, por lo menos para mí, a esta novela, a Rabia, con la primera novela de Stephen King, que es Carrie, que es una novela que la conocemos muchos y que, bueno, ha tenido diferentes adaptaciones al cine. ¿Qué pasa? Carrie es una novela que si uno le quita el elemento sobrenatural, que es una chica con telequinesis, Sí. es una novela sobre bullying, es una novela sobre el aislamiento que siente un adolescente porque no se encuentra cómoda en el colegio, que tiene una madre ultra religiosa que le prohíbe todo. Entonces, es como que la contracara, si se quiere, o que por lo menos algo interesante de ver entre Rabia y Carrie, es ese elemento sobrenatural, ¿no? En Carrie está muy presente el elemento sobrenatural porque es una chica que, insisto, tiene telequinesis y bueno, hay un montón de cosas que escapan a lo racional. En Rabia no. Esto en Rabia pasa como algo totalmente básico, como algo totalmente común que puede ocurrir, y por eso también fue prohibida, ¿no? Porque Carrie se salvó quizás por tener ese elemento sobrenatural. Rabia no. Rabia es casi un manual de cómo matar a tus compañeros en el colegio. Entonces por eso golpeó tanto, ¿no? Por eso, por ser un documento tan crudo y que aparte está contado en primera persona. Por eso se lo condenó de esa manera. Es un libro que, bueno, se lo prohibió inmediatamente. Se lo consigue si uno lo busca un poco. De hecho, yo he visto algunas ediciones físicas porque los libros de Stephen King también son como imposibles de quitarlos del mapa porque se editan 50.000, 60.000 ejemplares. Entonces se los puede conseguir en casi cualquier idioma. Pero fue como el primer golpe, si se quiere, de un autor nuevo en ese momento, porque era muy joven cuando lo escribió, que, bueno, que sufre esta censura, ¿no? Sufre esta censura porque no, este libro no puede salir porque, bueno, es casi, como dije antes, parece un manual de cómo generar un atentado en el colegio, matar a tus compañeros y salir ileso. Bueno, después en el final se cuenta qué está pasando con el tirador, pero tenía ganas de hacer esa referencia con Carrie, ¿no? Esa diferencia entre dos novelas que parece que cuentan lo mismo, salvo que una tiene un elemento sobrenatural, que es la telequinesis, y el otro no. El otro es un libro totalmente racional, si se quiere. Y Fran, un pequeño, porque me encanta el ritmo que le estás imprimiendo, pero un pequeño dato de la censura. Esto es a finales de los 70 la publicación, y por lo que entiendo la censura fue casi consecutiva a la publicación. Quiero decir, un poco para desmitificar, ¿no? Esto de, bueno, la llamada generación de cristal, que es un debate para otro día, que tampoco estoy de acuerdo con el término, pero no es una censura que vino con las décadas, es una censura casi instantánea, ¿fue? Sí, totalmente. De hecho, la novela se publica, bueno, en el año 77, como te digo, y ya para fines de los 70 la circulación estaba muy restringida dentro de Estados Unidos, lo que lleva también a King a empezar a discutir su obra. Es una obra muy discutida por él mismo y es como que hasta la borra a veces de su imaginario, ¿no? De hecho, bueno, nada, hasta ha llegado a decir que se arrepintió de escribirlo, que por lo menos
se la malinterpretó demasiado, ¿no? Que es algo que suele ocurrir mucho y también pasa con otros libros que traje para esta columna, pero sí, la censura fue casi inmediata. Hoy en día se lo puede leer de otra manera, quizás por el paso del tiempo, por la realidad que se vivió con ese tema, pero sigue siendo un libro bastante difícil de conseguir. En español ni hablar, yo lo he visto en español, ediciones a 20.000 pesos, porque nada, es muy difícil de conseguir y bueno, nada, sufrió una censura casi inmediata. Después se lo reeditó en algún momento, pero siempre una tirada chica y bueno, Pero como dije antes, es imposible borrar un registro de Stephen King porque se edita demasiado material suyo y bueno, en este caso se puede decir que salió ganando quizás. Hay en este listado que habías hecho, estamos conversando con Franco Felice, estudiante de letras, sobre libros prohibidos. Había dos pesos pesados, dos titanes, en lo que es la historia de libros censurados, que ahora pasarás a hablar de ellos, y estaba este que era por ahí el más enigmático, el que menos información teníamos. Ahora va a tocar dos libros que todos hemos escuchado, por lo menos por acto reflejo, algo sobre la censura que pesa sobre ellos. ¿Cuál querés tocar primero? Bueno, el segundo libro es otro que seguramente lo conocen, estoy seguro que lo conocen de hecho, más que nada quizás por la película. El libro se empezó como a difundir un poco después, pero nada, es una de mis obras favoritas en todo sentido, y es La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess, que lo tengo acá, es el primer libro que me compré físico, es una edición está bastante arruinada, y como siempre es más linda que la foto que te mando, ¿no? Pero sí, pero bueno, también es un libro que la historia de La Naranja Mecánica es interesante para tratar la censura en sí, porque si vamos a hablar de censura y La Naranja Mecánica, podemos hablar desde el momento que se inspira el autor, que es Anthony Burgess, un escritor británico, en escribirla, hasta, te diría, la muerte del director que llevó a cabo la adaptación fílmica de esta película, que bueno, el director es Stanley Kubrick, ¿no? Pero el libro, si nos concentramos en el libro, se publica en el año 62 y fue como lo que se dice un balazo de agua fría a aquellos círculos literarios, a aquellos críticos, a aquel público que lo vio como una amenaza a las buenas costumbres y a la buena moral de la sociedad, ¿no? Recordemos que se edita en Inglaterra y bueno, ya cuenta la historia, ¿viste? Ya la idea de un grupo de chicos que, bueno, para el que no sabe, La Naranja Mecánica trata sobre un grupo de adolescentes centrado en el personaje de Alex, que, nada, tienen como pasatiempo la violencia injustificada, se juntan en un bar a tomar leche y de ahí salen a hacer las de las suyas, a golpear gente, a robar, a violar, a tener un montón de actos delictivos. Y bueno, después a Alex se lo mete preso por un error que comete en uno de sus atracos, y bueno, se lo somete a un tratamiento novedoso para eliminar la violencia de su cuerpo, que es el tratamiento Ludovico. Seguramente muchos habrán visto esa famosa imagen de él con la cabeza atada y unos ganchos abriéndole los ojos, porque bueno, lo estaban forzando a ver imágenes que lo terminan enfermando. Y bueno, es un poco una historia como de la redención, si se quiere, o de cómo el Estado, porque el Estado es quien lo cura a él, cómo el Estado trata de proteger o de curar la violencia con más violencia, porque a él lo agarran como un prisionero y lo torturan, por así decir, con la idea de esto, ¿no? Y Franco, algo que también notaba, ¿no? Ya en lo más gráfico, si se quiere, el libro, mejor dicho, la película, se diferencia del libro dos escenas puntuales, que son dos escenas que por ahí son, una no necesariamente la más fuerte de la película, pero al principio, sin spoilear, porque de nuevo es al principio de la obra, casi recuerdo que seguro, donde hay una escena de una violación, lo vemos en la película, lo vemos en el libro, en donde en la película creo que la diferencia era que era una chica mayor de edad, no era el caso del libro, y una escena en la película donde Alex hace un trío, tiene sexo con dos muchachas que, si mal no recuerdo, en el libro no es consentido, o sea que hablamos de nuevo de un caso de violación. No sé si estoy mezclando, no sé si estoy pifiando, pero sí el libro es más gráfico, más fuerte, adjetivo que ustedes quieran, que la película, que si bien es fuerte, si bien tiene escenas muy fuertes, no llega al punto del libro. Sí, exactamente. Eso fue uno de los principales motivos por el cual se lo censuró en su momento en Inglaterra, porque tenía dos escenas de violación, una más puntual que la otra, ¿no? La primera escena que vos te referís es cuando al comienzo del libro casi ellos salen y se encuentran con una banda
rival que está por violar a una niña de 10 años. En la película esto se ve como una mujer adulta y no llegan a violarla. En el libro tampoco, ¿no? Pero bueno, obviamente que no daba a mostrar eso en la pantalla. Claro. Y la otra escena es cuando él justamente va a una tienda de discos, empieza a revisar y se encuentra con 2 chicas y bueno, las invita a su casa y en la película se entiende que tienen un acto sexual consentido. En el libro no, en el libro son 2 nenas de 10 años. Entonces ese fue como el impacto más grande también. Uno de los motivos por los cuales se habló de su prohibición en el ámbito literario era por esa banalización, si se quiere, o esa como falta de importancia a la violencia. Es como que, bueno, la violencia puede ser divertida también, se decía, ¿no? ¿Por qué yo no me puedo divertir haciéndole el mal a alguien? Por ahí golpeando a un vagabundo o violando a una mujer. Entonces, ese fue como el gran foco que se hizo sobre el autor, que era Anthony Burgess, que insisto, le pasó algo parecido a lo que le pasó a Stephen King de otra manera, que es que se arrepintió. Él siempre dijo que La Naranja Mecánica él le dio todo, porque fue la obra que lo hizo conocido, y fue la obra que después de años de él que siguió escribiendo y seguía publicando libros, la gente le seguía preguntando y le seguía hablando por La Naranja Mecánica. Entonces él decía, es una obra que me dio todo, pero a la vez me quitó un montón de cosas, porque él ya estaba podrido, él ya no quería saber más nada. De hecho, en el prólogo de la edición del libro que tengo yo, él un poco como que le echa la culpa también a Kubrick, al director Stanley Kubrick, por haber filmado la película, porque él dice, bueno, la gente se empezaba a olvidar del libro, hacía 10 años que había salido, y viene este tipo y hace una película que genera más quilombo, entonces es como que volvió a estar en el ojo de la tormenta, ¿no? Claro. La película fue totalmente polémica, creo que es uno de los casos de censura en el cine más importantes que se conocen, y también es interesante verlo desde la perspectiva de ahora, porque es una película que si uno la ve ahora no tiene realmente cosas muy, muy violentas ni muy gráficas. Pasa que salió en 1971. Sí, hay cosas que es como ver Winnie Pooh, pero realmente si vamos a prohibir todo lo que es así de violento o más violento, no se podría mirar nada, porque insisto, La Naranja Mecánica es violenta, es lasciva, tiene esa cosa de corromper un poco, pero no es nada que no hayamos visto después. Pero uno se pone a pensar, claro, sale esto en 1971 y era como un desastre, ¿no? De hecho, la película, bueno, fue prohibida, y no solamente fue prohibida en cine, sino que se restringió totalmente su circulación en formato casero hasta la muerte de Kubrick en 1999, que recién ahí se la editó en VHS y poco después se la editó en DVD. Y bueno, se consolidó como tener La Naranja Mecánica en tu casa era como un objeto de culto, ¿no? La película. De hecho, a Kubrick lo amenazaron cuando hizo la película. Él en un momento, cuando después de filmarla, se va a vivir a una casa enorme en las afueras de Inglaterra, y dice que le llegaban amenazas de muerte por carta todo el día por haber filmado eso, ¿no? Sí. Entonces es como una obra, me parece, de La Naranja Mecánica. Cuando hablamos de polémica y de censura, siempre hablamos de todos los aspectos. El libro, por haber sido, sale en un momento como hiperconservador, bueno, sale este libro, encima era como difícil de leer, porque bueno, maneja un lenguaje ficticio. Sí. Que realmente dificulta un poco la lectura, y más allá de eso, las cosas que cuenta, ¿no? La idea de la inmoralidad, si se quiere, ¿no? De cómo las buenas costumbres se ven afectadas en esto, y bueno, que el libro se lo prohibió. De todas formas, el libro, una vez que se lo censura, poco tiempo después ya se lo volvió a conseguir, dejó de ser, no era un producto así como, nadie lo tiene, no era Rabia, por ejemplo. No, de hecho... La película sufrió un destino mucho peor. Hoy en día la puede ver cualquiera, la puedes encontrar escenas en YouTube incluso, pero durante casi 25 años fue... de hecho, La Naranja Mecánica, como se estrenó en cines, a mí me contaba gente que vivió los años de la dictadura acá en Argentina, había un cine en Capital que la exhibía en un subsuelo, La Naranja Mecánica. ¿Sí? Porque imagínate que la agarren de noche, en esa época, en el cine, y encima viendo La Naranja Mecánica. O sea, pocas cosas son más terroríficas que ese destino. Entonces, bueno, se veía en un subsuelo de un cine de no me acuerdo qué calle de Corrientes, y bueno, era como una cosa hiper secreta. La daban a las 4 de la mañana, por ejemplo. La película se estrena a mediados de los 70, no. En el 71 se estrena. Claro, ahora tiene sentido. Me meto una anécdota personal, pero porque viene el caso de lo que mencionabas. Mi profesor de catequesis en el colegio, fue un colegio católico, Miguel, muy cinéfilo, extremadamente cinéfilo, nos contó en una ocasión, una charla off the record, ahí en el colegio, de que tenía boletos para ir a ver la Naranja Mecánica acá en Argentina. De nuevo, estoy tomando la anécdota por lo que él me contó, quizá pierda algún detalle, y que no pudo hacerlo porque el cine fue intervenido, censurado por la dictadura en aquel momento, que debe estar refiriéndose a la dictadura de Lanuse,
no a la dictadura del 76 en adelante. Digo, estoy atándolo como puedo el recuerdo, pero para rememorar lo que vos mencionabas. Franco, estamos charlando Sí, con... sí, seguramente. De hecho, la anécdota igual que me contaron a mí, sí fue en la dictadura del 76, porque me lo contó una persona, me dijo, yo la fui a ver cuando tenía más o menos tu edad, y era como, nada, era como caminar sobre el fuego, más o menos ir a verla. Pero bueno, sí, se la censuró en todo momento. De hecho, hay países en los que sigue prohibida, o hay una edición que dura casi 40 minutos menos porque le cortaron un montón de cosas y no se entiende nada. Es una edición, creo que es china. Pero bueno, por suerte nosotros la podemos ver entera, podemos leer el libro se consigue fácilmente en cualquier lado, y ya no genera ese impacto de, uy, ¿qué estoy leyendo? No. Es una novela impresionante, es una película fascinante en todo sentido. Para mí es una de las mejores 5 películas de la historia, pero ya no es esa cosa de verla y horrorizarse como si hubiese pasado hace 50 años, que era como, nada, Sí, ¿qué estamos mirando? otro mundo, sí, totalmente, absolutamente. Afortunadamente nos queda aún un escalón más en este segmento, en este podio de libros prohibidos. Rabia de Stephen King, La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, y nos queda un caso, casi un ícono, se ha convertido en un ícono del libro censurado y un ícono pop en sí mismo, ¿no? Dicho con mucho respeto. Hablamos de Lolita. ¿Sabés que me cagaste? Porque yo te ¿Qué? iba a decir, es un libro tan censurado que yo lo tengo una edición sin tapa, tipo, tengo una edición negra para que nadie me censure a mí, pero dijiste No, el nombre. perdón, Encima, te recagué, perdón. no, encima tengo una edición que realmente tiene el nombre en el lomo, es toda negra, o sea, parece una Biblia, parece esos libros que tienen los pastores, ¿viste? Pero es Lolita, es Lolita justamente. Sí, bueno, Lolita es como el caso paradigmático de la censura, del escándalo en la literatura y de algo que a mí me parece súper importante traer a discusión y que al día de hoy, siendo una novela que se publicó hace más de 50 años, de hecho, sí, mucho más porque se publicó en 1955. Lolita es de Vladimir Nabokov, un autor ruso que se nacionalizó estadounidense. Lolita, para mí, más allá de todo su argumento y de todo su escándalo, instaló algo que es súper importante, que nos ayuda a leer mejor y que es a diferenciar y a tener en claro qué es un autor y qué es un narrador, ¿no? Porque eso es un flagelo actual y no tan actual sobre cómo se lee. La gente que confunde al autor con el lector, que no entiende que, bueno, que el autor es quien pone la firma, que es una persona física que crea un narrador, que no es él. Esto es súper extenso de explicar, se puede citar a Barthes, a Foucault, a un montón de autores que hablan de esto, pero no es lo que sé tanto y tampoco me voy a poner a hablar de eso porque no es el caso, ¿no? El caso acá con Lolita es que se publica esta novela que, bueno, como muchos saben, cuenta la historia de un hombre de 50 años, un adulto ya entrado en años, que comienza a enamorarse y a tener una relación con una niña de 12 años, que es Lolita, justamente Dolores. La novela yo la leí no hace tanto, la leí ahora un año y medio, y bueno, nada, me sorprendió mucho primero la narrativa, porque está dividida en 2 partes. Primero, la primera parte se cuenta la historia de este adulto, que es Humbert, es Humberto 2 veces, que bueno, nada, se enamora de otra mujer. Primero arranca hablando de su infancia, que él tenía un noviazgo medio clandestino con una chica, y que bueno, nada, siempre estaban a escondidas porque no lo dejaban tener novia. Después esta mujer se separa de él crece, se enamora de la madre de Lolita y bueno, se empieza como a querer acercar a su hija, ¿no? Toda la secuencia en la que él se va enamorando y la que va entendiendo que le gusta a esa niña es realmente muy interesante de leer. Y aparte está también muy interesante cómo está narrado. ¿Por qué? Porque él cuenta que desde que es niño hasta el momento de la actualidad donde narra, él puede diferenciar a un tipo especial de niñas que son las que él llama ninfulas, ¿no? Él es como que solamente la gente como él puede diferenciarlas y que, bueno, tienen como ese fuego, y lo explica todo de una manera muy poética, ¿no? Como que tienen como ese fuego que nos encandila a los adultos, todo eso. Imagínate lo que era escribir esto en 1955, sí. Publicar esto. Sí. Estamos hablando estamos hablando de un escándalo colosal que, de hecho, la cantidad de editoriales que le rechazaron el manuscrito, creo que eran cerca de 20. La terminó publicando una editorial francesa que se dedicaba a las revistas eróticas, que se llamaba Olympia Press, y nada, la circulación era como súper restringida, que de hecho no se llegó a publicar
en Estados Unidos hasta los 60, me parece, o hasta fines de los 50, ya varios años después de la publicación original. Obviamente que Lolita es un caso interesante para discutir porque hay gente que al día de hoy no la entiende, y no me quiero poner en juez de nadie, pero realmente muchísima gente no la entiende, Lolita la malinterpreta, y siendo que es una de las novelas que tiene más interpretaciones a lo largo de la historia. O sea, vos buscas análisis de Lolita, tenés para tirar al techo, pero aparte lo interesante es que tenés una pluralidad de voces interesante. Tenés gente que dice que una cosa, otros que dicen otra, que se contradicen entre sí, otros que hablan del narrador, otros que hablan del autor, otros que hablan de la experiencia personal de Nabokov. Es realmente fascinante meterse en ese mundo y entenderla, pero sobre todo leerla. Porque yo también antes de leerla le tenía cierta desconfianza hasta que la leí y ahí realmente entendí cuál era el papel del Nabokov narrador, que en este caso sería este personaje Humbert, y el papel de Nabokov como persona, ¿no? Esta cosa de la sexualización de las menores de edad se ve bastante en obras de él. Hay otros cuentos previos a Lolita y posteriores que también se habla un poco de este fenómeno que a él le interesaba tanto, ¿no? De la sexualización de las menores, pero Lolita es como la obra cumbre en lo que es censura. Aparte también fue muy corrosiva, muy impactante Lolita, porque cuando se publica en un momento en el que en Estados Unidos y en Inglaterra, pero sobre todo en Estados Unidos, estaba como muy de moda y muy en boga esto de las estrellas de cine de Hollywood, que eran muy jóvenes, o que incluso eran niñas, ¿no? Entonces como que es una especie de crítica a esa gente, ¿no? A esa sexualización de las menores, o esa sexualización de chicas muy jovencitas que había en la sociedad. Entonces es como que entra también esa discusión de, bueno, a ver, yo publico esta novela y se me quiere prender fuego vivo, pero a su vez tenemos gente que por ahí, una actriz de Hollywood que tiene 16 años y aparece con poca ropa, es alabada o es perseguida en términos confusos por hombres de mi edad, sí. Y un montón de cosas así, ¿no? Es como Lolita, más allá de ser una gran historia, porque realmente la historia es muy buena, es una gran crítica a esa manera de ver a la sociedad, ¿no? O sea, quiero decir, la sociedad norteamericana es la gran víctima en Lolita, porque a lo largo también del argumento se ven un montón de cosas que se entienden como crítica, como por ejemplo, luego de que en la primera parte de la novela la madre de Lolita muere, a lo cual este personaje Humbert es como dice, bueno, ahora que se murió mi esposa, tengo a la hija, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se escapa con ella, se van en un viaje a lo largo de todo Estados Unidos en auto, y ahí se ve cómo ellos se van, digamos, es muy interesante de leer cómo la relación entre un hombre de 50 años y una nena de 12 se va transformando, cómo entra en juego eso de la confianza, cómo entra incluso momentos en los que él la ve como una hija casi. Y ahí está tan bien escrita la novela, que hay momentos en los que él la describe a Lolita y cuenta sus pensamientos de una forma muy poética y muy empalagosa y muy lograda, que hasta pareciera que le está hablando a una niña, es una niña, pero a su hija, por ejemplo. Uno como que se olvida de ese romanticismo. Por lo menos eso me pasó a mí como lector, ¿no? Obviamente que, como dije antes, hay un montón de maneras de leer y de entender Lolita, pero yo entendí, y a mí me llegó eso también. Y también entender el papel de la niña en el libro, porque uno siempre se fija en el adulto, porque bueno, Humbert es como que es el personaje a no seguir en esta novela, pero es también muy interesante ver cuál es la reacción de la niña y cuál es su respuesta hacia él, ¿no? Se da cuenta de que está enamorado, lo provoca, le tienen rechazo. ¿Cuál es el verdadero núcleo de esa relación? Bueno, todo eso se entiende leyendo la novela, ¿no? Y viendo cómo se desarrollan los personajes, por supuesto. Esto es algo que Nabokov lo explicó en vida 850 veces, que críticos literarios lo siguen explicando hoy en día, que bueno, por suerte hay gente que quizás lo entiende, gente que sabe interpretar, gente que sabe leerlo, y gente que no voy a decir que no, pero que tiene otra mirada. Yo lo que digo siempre, la solución me parece que es leerlo y que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Sí. Pero si hablar de libros prohibidos y censurados, es como que no podés no hablar de Lolita. No, totalmente. Obviamente por una cuestión de tiempo abre una puerta para futuras columnas. Primero es interesantísimo y lo que explicás, sos una persona que se está formando y que se forma constantemente en el ámbito académico de letras y además sos un lector de años y años, pero dicho esto lo explicó de una forma que cualquiera, los que no estamos dentro del círculo, lo podemos entender y comprender y también ver los debates. Digo, tomaste una posición pero nos dejaste ver los debates que hay circulando, que imagino, de nuevo,
tocando de oído y aprendiendo escuchándote, que va por el lado de la fantasía, la rienda suelta de un autor a la hora de configurar a un narrador. En este caso no necesariamente tiene que significar una apología a un delito, a un crimen, sino que puede intentar contar una historia que en todo caso la debatiremos en los términos de dicha inspiración, de por qué se censuró, de dónde se quebró, pero creo que aparte también sería muy aburrido pensar que el autor solamente escribe lo que le parece bien a él y lo que piensa él y lo que él haría, o que todo es una apología, ¿viste? Queda como, me parece medio estéril ahí el debate. Entonces, bueno, si hablamos de una creación de un personaje y de justamente evitar la apología, porque Lolita en ningún momento hace apología. O sea, la novela no dice salgan con menor de edad. Eso no pasa en ningún momento. La novela lo que hace es plantear una situación, mostrar de manera, y a posteriori se abre un debate que sigue al día de hoy, porque bueno, estamos hablando de eso a 60 años más, 70 de la publicación del libro, y se sigue hablando, ¿no? Pero creo que lo importante es en este tipo de libros, y sobre todo en Lolita, porque Lolita es el libro más señalado de la historia, creo que justo lo importante es no señalar con el dedo antes de leerla, o por lo menos entender la figura de Nabokov, ¿no? Y qué quiso decir ahí. Porque no es un libro cómodo de leer tampoco, es cierto, no es un... A ver, la literatura no tiene por qué ser complaciente, pero Lolita es un gran ejemplo. No es un libro cómodo, no es un libro que por ahí lo lees con, no sé, se lo lees a tu mamá, pero es una experiencia literaria muy interesante. Entonces, nada, leerlo, discutirlo y entender la evolución del pensamiento, ¿no? Claro. Entender qué pasaría por ahí si eso se escribe en otro momento. Claro. Pero borrarlo de la historia, hacer de cuenta que nunca ocurrió... Yo en eso estoy muy en contra, Sí, pero sí. bueno, que cada uno lo lea y saque las conclusiones que quiera. Sí, creo que es esa conclusión que queda en el aire después de esta columna. Al fin y al cabo es como una bella contradicción hablar de libros prohibidos, ¿no? Genera como medio... Hay una cosa poética en eso que celebro mucho que la tengamos acá, porque realmente, como siempre digo, no es por ser trillado, aprendemos, hablo en plural, en esta columna, a apreciar, a entender y a meternos en debates, como bien decís vos, donde el puente es adentrarse en estos libros, leerlos. ¿Sabés qué otro libro fue prohibido? Es un segundo para que te rías. Sí, sí. Buscando a Wally, el famoso libro de juegos. ¿Sí? ¿Viste? Porque en una edición aparecía dibujada en un dibujo de 1 centímetro, Sí. una mujer con las tetas al aire, y lo prohibieron en todo Estados Unidos. Estuvo prohibido durante años. De hecho, los editores tuvieron que dar explicaciones de por qué habían dibujado eso, cuando encima era un dibujo de una playa. Y bueno, así podemos hablar de millones. Es como un De millones, meta... un montón de cosas. Un meta buscando a Wally, es buscando a Wally se convirtió en Estados Unidos. Claro, Es como un estadio había que superior. buscar para buscar a Wally, justamente, sí. Franco, realmente ha sido un placer inmenso. Estas columnas tienen una gran respuesta y no se trata solamente de una cuestión numérica, sino porque hay un talento detrás, hay una producción detrás, hay un conocimiento que nos pone muy contentos explorar y debatir e intercambiar todos los miércoles acá en Las Tormentas. Así que gracias totales y en una semana nos reencontramos de vuelta. Dale, gracias a ustedes, chicos, y bueno, un abrazo a todos, cuídense del frío y dale, en una semana nos vemos de vuelta. Un abrazo. Vos también, Franco, abrazo inmenso. Franco Felice, estudiante de letras, lector voraz, cinéfilo empedernido y una de las personas más interesantes para escuchar hablar, en este caso, sobre libros prohibidos. Rabia, Stephen King, La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, Lolita de Vladimir Nabokov, los protagonistas El Tridente.